Elizabeth Mulder, que ha viajado por todo el mundo y algunas de cuyas obras han sido traducidas a muchos idiomas, es quizá un caso de desconocimiento en su propia patria. Quizá el exótico sonido de su nombre ha llevado a muchos críticos e historiadores a ignorarla como escritora española. ¿Cree Elizabeth Mulder, a la que damos nuestra bienvenida más cordial, que esa cosa del nombre puede haber influido? Es muy posible que sí, es muy posible que sí, pero de todas maneras, habiéndome leído, no. ¿Cuánto hay de holandesa en Elizabeth Mulder? Pues bastante, una parte física dicen que sí, que se ve bastante mi origen holandés, ¿verdad? Pero yo he nacido en España y ya mi padre, holandés, nació en Valladolid. Y la pregunta sería entonces, ¿cómo y por qué se produjo esa afición, ese gusto por lo literario, esa vocación de escribir? Yo me lo he preguntado muchas veces. No lo sé, en mi casa mis padres leían muchísimo. Eran gentes que con una gran estimación de lo artístico, de lo literario, grandes lectores, los dos, pero escritores no había ninguno. He sido yo. Elizabeth Mulder se casó. Sí. ¿Eso fue? En el año 1921. En el año 1921, mucho Sí. antes de todos estos libros de que hablamos. Sí, pero no mucho antes de haber yo empezado a escribir, porque empecé a escribir a los 7 años. Eso es verdad. Sí. No, digo mucho antes de estas últimas publicaciones. En cuanto a libros, sí. Ahora, en cuanto a publicar artículos, no, porque ya como te dije antes, pues ya estaba publicando crítica inglesa. ¿Y hijos? Uno. Uno. Pero que me ha cundido mucho porque tengo 4 nietos. ¿Ah, sí? Sí. Parece que tuvo mala suerte en el sentido de que enviudó muy pronto, Elizabeth. Pues sí. Sí. Ocurrió siendo muy joven. Tú. Sí, era muy joven yo todavía. Y mi hijo era un niño pequeño, ¿no? Era un niño muy pequeño. No sé si olvido alguno de los libros poéticos de esa época. Paisajes y meditación. No, son 5. Son 5. Sí. Exactamente. Luego empieza ya el interés por la narrativa y la primera aparición como escritora en este género el año 34 es con Una sombra entre los dos. Sí, es muy curioso porque esa primera novela mía, en lugar de seguir, hay una especie de tradición en la literatura femenina, lleva a la mujer, sobre todo en sus comienzos de escritora, a la autobiografía. La mujer es muy propensa a la autobiografía. En mi primera novela, en cambio, no hay absolutamente nada de eso, pero sí hay unas ideologías más o menos de una ideología más bien feminista de una manera modesta, de una manera moderada, pero que encajaría mucho más con la literatura femenina de hoy, y luego me excusaré por haber dicho literatura femenina, pero encajaría más hoy que cuando yo la publiqué. En la historia de Java realmente se nos empieza narrando la historia de una gata. Sí. Una gata que tiene los ojos verdes como 2 hojas de primavera, llenos de lucecitas vibrátiles, de fugitivas fosforescencias. Pero en realidad aquí hay 2 lecturas, la historia de la gata y la historia de una gata más humana. Sí, que es la realidad, la parte real de la gata, ¿no? Porque de linda gatita, Java no tiene absolutamente nada. Java es un mito. Java es el mito del intento, del deseo y de la realización a su costa de libertad del espíritu humano. Lo que algunos críticos han llamado el mundo mulderiano no es nada más que mi particular manera de ver, mi propia visión del drama de la vida y del conflicto humano. Pero en mi censo literario, Elizabeth Mulder no figura nunca. Directamente hablando, indirectamente, yo creo que todo novelista está en sus novelas, pero puede estar en formas tan indirectas, tan diluidas, tan impalpables, tan sutiles, que no se percibe porque no está en la anécdota. Otra novela que aquí tampoco tenemos y que acaso sea una de las que han considerado los críticos fundamentales es Preludio a la muerte. Esa es la novela escrita durante la guerra. Durante la guerra, cuando yo estaba gravísimamente enferma. Ah, no sabía, ¿estabas enferma? Estaba enferma, estuve 7 meses en la cama, grave, una nefritis muy grave,
pues escribiendo el Preludio a la muerte. Es la historia de una mujer, Sí, de una muchacha, de una muchacha, sí, que se llama Verónica. Verónica. ¿Qué le pasa a Verónica? Todo. Le pasa todo. Sí. Tiene Le pasa primero el que abandono familiar, esa el abandono indiferencia familiar, de la la familia. indiferencia de la madre, pues, la ligereza del padre en el sentido que, en fin, se preocupaba poco de ella, sentía por ella una gran ternura, pero se preocupaba poco porque primeramente era un hombre que tenía su trabajo, su propia vida y que se va y la deja. La catástrofe matrimonial. Una catástrofe en tono menor, pero muy intenso. Este es el estudio de otra desconcertante y equívoca alma femenina. Pues equívoca no, y desconcertante tampoco. Entonces, es una ninfa. Es una ninfa. No. Una ninfa que vive un idilio con un enfermo incurable. Sí, es una muchacha del campo, es una muchacha como Java, muy entrada en la naturaleza, que siente la naturaleza, que se siente parte integrante. Una campesina. En realidad es una campesina que se siente campesina, que quiere ser campesina. Pero que también está llamada un poco por la Pero que está inquietud. por la sensibilidad. Sí. Por la sensibilidad está llamada pues a un nivel más alto de su medio ambiente. Y también hay en ella una tremenda inclinación hacia la muerte voluntaria. Sí. Bueno, en ella francamente intenta suicidarse, se la lleva a la corriente del río. Alba Gray, 1947, gran cantidad de reediciones. En esta diríamos que Elizabeth Model le está novelando un gran mundo que existe, que ella conoce perfectamente y que es tan novelable como cualquier otro, como el mundo prustiano, por ejemplo. Que es puramente burgués. Que es puramente burgués. Sí. Es un marco, ahí está lo que esos reproches o esas alusiones de algunos críticos que piensan más en la novela social, etcétera. La novela tiene un gran tono en el análisis, sobre todo, de cada uno de sus personajes, y ha sido un bestseller. ¿Por qué esta novela ha llegado a tanta gente? Pues yo no veo otra razón que la que les ha gustado, no sé. No sé exactamente cuál haya podido ser la razón. Quizás el personaje Giancarlo. Quizás los dos personajes masculinos de la novela son los más atractivos, Giancarlo y Lorenzo. Los más atractivos primeramente porque tienen una fuerza intrínseca y luego porque son fuerzas opuestas, pero con fuerza los dos. Después de esto, Elizabeth, ¿dónde estamos? Estamos en dos nuevos libros, Sí, pero, bueno, ha habido una pausa larga, ¿no? Pues sí, sí, una pausa muy larga, demasiado larga, que no tiene más explicación que una explicación muy pobre y muy triste, la pereza. Yo he tenido como freno, si podemos decirlo así, el ser precursora en algunos aspectos de la manera de explicarme literariamente, ¿no? Y ya sabes tú lo que ocurre con los precursores, cuando empiezan, como es algo que no se conoce, como es algo que en general choca, que en general no gusta, pues se les hace poco caso. Y luego, cuando esa cosa que ha sido como una intuición, como una percepción un poco misteriosa de lo que todavía estaba en el aire, un poco de radar, ¿no? Pues cuando viene, ellos han quedado anticuados. Yo no sé si puede tener interés saber si yo estoy o no estoy satisfecha de mi obra, pero reflexionando un poco, yo estoy segura de que no estoy satisfecha. Es decir, yo no estoy satisfecha de mi obra. Y no digo esto por modestia, sino por todo lo contrario, porque yo sé que habría podido hacer más, y sabiendo que habría podido hacer más, y habiendo hecho menos, no puedo estar satisfecha.